Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por estar en su podcast favorito. Mi nombre es Agustín Chávez, un gusto. Y el día de hoy, como ustedes ya lo leyeron y si no lo han leído, no se preocupen. Estamos aquí para romper estigmas, tabúes y mitos sobre cualquier tema. Y con este capítulo vamos a cerrar este especial del mes del 14 de febrero, del Día del Amor y la Amistad, en donde no vamos a hablar tanto de las... O más bien, no hablamos tanto de las emociones, ni relaciones románticas, ni todo lo bonito que debería de pasar, sino de lo que realmente pasa en las relaciones. Y para eso, vamos a hablar de por qué el desamor duele igual que una muerte. Para eso, el día de hoy está conmigo Ana Patricia González Aguilar. Ella es psicóloga, tanatóloga y especialista en terapias alternativas. Patricia, gracias de verdad por estar aquí y darte la oportunidad y sobre todo ayudarnos a abrir nuestra mente y sobre todo a romper estos estigmas y tabúes y mitos que hay sobre este tema, porque hay muchos. Hola, buenas tardes, noches, días. Gracias por la invitación. Creo que es un espacio en donde efectivamente pues hay que romper muchos tabús, muchas ideologías, muchas maneras de pensar y más que nada aprender sobre nuestra propia vivencia, ¿no? Y siempre aportar algo a la relación, a uno como persona, a la familia, a la pareja. Entonces creo que es un tema en donde pues sí nos toca, ¿no? En la chamba de ponernos a pensar un poquito en qué posición estoy yo y cómo puedo mejorar. Para mí, para el otro. Oye, y en este ámbito de mejorar, creo que pues todos hemos estado enamorados y creo que hay mucha gente que se debe identificar con este tema, porque al momento de que tenemos una relación, pues idealizamos a la persona, lo ponemos en un pedestal y obviamente pues pasa, ¿no? Es parte de una etapa, pero también hay que darnos cuenta que idealizar a una persona no es el punto y no es el objetivo de estar con alguien y de tener una pareja, porque al final del día, si empiezas a idealizar a la persona que tienes a un lado, empiezan las cosas mal y empiezas a tener tus viajes y obviamente a imaginar cosas, pensar cosas, sentir de más, y creo que eso no lo hace, o más bien no le hace nada bien a nadie. Sí, yo creo que la palabra clave es la palabra idealizar, ¿no? Idealizar es poner en un pedestal, en un nivel superior a ti mismo, a ti misma, a la otra persona, en este caso a tu pareja. Estamos hablando obviamente de la persona con la que compartes o quieres compartir algo en común. Eso es una pareja, ¿no? Compartir. Entonces, al idealizar, yo pierdo valor, pierdo toda mi credibilidad, inclusive, ¿para qué? Para poder poner al otro en una situación inclusive de poder, ¿sabes? Entonces es muy interesante desde dónde lo idealizo, desde qué necesidad lo estoy poniendo en ese escaloncito superior a mí, porque muchas veces dejo mis necesidades de lado para sobreponerlas de él. Si yo, por ejemplo, ¿no? Si van a cenar y él dice, no, pues a mí se me antoja esto, ¿tú qué quieres? Claro. No, pues lo que tú quieras. No. Es llegar a un punto medio. A ver, yo quiero esto, a ti se te antoja esto, ok, vamos a llegar a un punto medio. Exacto. Al idealizar, lo que hago yo es enajenarme, es decir, me hago menos, me hago chiquita, me hago chiquita, me hago chiquita. Entonces empiezo a crear efectivamente un mundo de fantasía en donde me vuelco tan pequeña que cubro las necesidades del otro. Y eso es bien demandante. ¿Por qué? Porque luego no sé qué hacer cuando me encuentro sola. Y no sé qué hacer cuando esta persona se va, cuando esta persona ya no está conmigo. Ahí viene otra parte bien importante, que es esta etapa de un duelo, cuando un amor ya no está, porque lo idealicé tanto, yo dependí tanto de él, Claro. que llega un punto que ya no sé qué hacer si él no está, Sí, ¿no? está Entonces, ¿por qué? Porque bueno, en el enamoramiento pues creí que me iba a casar, que iba a vivir en una casa muy bonita, el romanticismo, él me iba a adivinar qué tenía. Entonces, Claro. toda esta parte de amor romántico que nos enseñan,
pues no es así. No tenemos este constructo social de un amor romántico. ¿Por qué? Pues porque no lo sabemos llegar hasta ese punto o no lo trabajamos de una manera consciente. Entonces, antes de idealizar a tu pareja, que va a durar eso 2 años y a los 2 años te vas a dar cuenta que no tiene nada que ver con lo que idealizaste, ¿qué va a pasar? Pregúntate, a ver, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Qué me está aportando él? ¿Qué le estoy aportando yo? ¿Estoy creciendo con esta pareja? ¿No estoy creciendo con esta pareja? ¿Nos estamos viendo como iguales? ¿Quién sobresale en la relación? O sea, todas estas cosas obviamente van a ayudar a mejorar en tu relación de pareja, ¿no? Que pues sí es muy importante. Oye, y creo que lo difícil es que a veces el amor genera una capa protectora durante un rato, pero evidentemente se cae esa capa después de un cierto tiempo y empiezan los problemas, empiezan los roces, es que tú no eras así, y luego pues empezamos a crear obviamente a un personaje donde a veces ni siquiera es lo que conocimos en un principio, y sobre todo voy a hilarlo a esto que acabas de decir, cuando termina una relación, que creo que es lo más, creo que duro, a lo mejor que, no lo más duro que yo he vivido, pero una de las cosas como más fuertes a lo mejor que muchas personas que nos escuchan, incluso yo, pues son fuertes, ¿no? Al final terminar con una relación, con una ilusión, con un sueño, con un querer hacer con esa persona, pues es fuerte. Y llega esta otra pregunta que es el merecimiento, ¿no? Una cuestión de merecimiento en donde nos empezamos a hacer estas preguntas donde, ¿qué hice mal? Yo le entregué todo, yo le di todo, yo me ponía a sus pies, es que por qué me cortó, por qué me dejó, por qué no se quiso casar conmigo. Y empiezan todas esas preguntas y preguntas a atormentarnos, en donde me imagino que es un proceso del duelo, igual ahorita tú me vas a ayudar con eso, o es parte de un proceso, pero a lo mejor ese mes, semana, un día, independientemente de la gente que dure este proceso, pues es duro, ¿no? Porque empiezas como a juzgarte a ti mismo y es como si estuvieras parado en un espejo y es que, ¿qué hice mal? Y te vuelves a repetir estas preguntas porque, pues al final se fue algo, ¿no? Se te escapó a lo mejor ese sueño, esa ilusión o ese proyecto incluso a veces que escala un poco más y es muy duro y por eso mismo se siente ese vacío tan horrible que a veces que ni siquiera sé cómo explicarlo. Sí, mira, yo creo que la mayoría de personas que tiene una relación o inicia una relación de pareja es porque hay un vacío. Ay, entonces llenamos ese vacío que fuerte. ya traemos de la expareja porque no cerramos ciclos, porque traemos todavía duelos de las exparejas, rencores, resentimientos. Entonces, como no lo cerramos, el 80% no lo cierra. Claro. ¿Qué pasa? Busco a otra persona que cubra esas necesidades para no sentir ese vacío. Entonces, ¿qué hago? Obviamente voy a idealizarlo. Obviamente esta parte del merecimiento pues no la voy a tener obviamente a lo mejor en un nivel adecuado o no voy a tener una resiliencia emocional. ¿Por qué? Porque voy a tener este vacío. Entonces, ¿qué va a pasar? Me voy a enajenar. La palabra enajenar es yo, Patricia, yo, Agustín, no existo en esta relación porque tengo que ser una buena esposa, una buena novia, tengo que vestirme así, a él le gusta que haga esto, a él le gusta que me comporte así, ¿no? Entonces tengo que ponerme otra máscara, otra vestimenta para poder agradar en una relación. Entonces, en base a eso que construí, pues obviamente marcho mi relación, estoy en el proceso de enamoramiento. Pero cuando digo, ok, ya no quiero utilizar esta máscara porque yo no soy así, pasa esta parte de la ruptura de la relación de pareja. ¿Por qué? Porque el otro dice, es que tú no eras así. Sí. Cuando yo te conocí, no eras así. Pues sí. Claro. ¿Por qué? Porque me puse una máscara en la cual yo iba a cubrir las necesidades de él y pensamos que él iba a cubrir las mías. Y obviamente no es así. Por eso las rupturas de pareja creo que duelen tanto, porque si yo ya traía un vacío, claro, y me deja o pasa una situación en la cual terminamos, pues me quedo con otro vacío y empiezo a acumular vacíos. Entonces mi autoestima termina por los suelos. Y en el momento de la ruptura, pues no sé qué hacer, todo se vuelca tristeza, depresión. Acuérdense que
un aprendizaje para que sea sano, primero tengo que, obviamente, tener un duelo, tener una pérdida, debe de haber una tristeza para poder asimilarlo o aceptarlo, ¿ok? Pero cuando la tristeza se vuelca a un sufrimiento, ese sufrimiento va a volcarse en una depresión. Entonces, esa es como la diferencia entre un duelo, si ya terminó una relación y vamos obviamente a empezar un duelo, tenemos que identificar en qué momento de la tristeza estoy, si es una tristeza sana, normal, o ya es una tristeza que se está volcando a un sufrimiento y a una depresión. Oye, qué padre que mencionas que hay esas delgadas líneas que deberíamos de identificar, y para eso estamos aquí. Porque evidentemente cuando el amor se acaba, todos terminamos deshechos y todos somos María Magdalena y todos somos los mejores actores o actrices, y lloramos y lloramos y lloramos, y generalmente pues hay muchas cosas que hemos escuchado que pasan después de un término de alguna relación, ¿no? Pero evidentemente me imagino que aquí es donde empieza el famoso duelo, el proceso de duelo. Entonces, ¿qué tal si empezamos con esas etapas, a identificar esas etapas, y sobre todo para que no pase a más? Que obviamente es parte de un sufrimiento y es parte de una pérdida y es parte de un proceso, pero que eso no nos empiece, como dices, a afectar. Me imagino que puede ser hasta de manera crónica, en donde ya la depresión pues es una delgada línea que podemos cruzar o no cruzar, y eso al final lo decimos nosotros. Entonces, ¿cuáles son las etapas del duelo que tenemos que pasar sí o sí cuando una relación se termina? Ok. Hay 5 etapas de duelo que son las más generales, las más características dentro de una pérdida. Vamos a contextualizar el duelo. Para entender, mucha gente dice, es que estoy en duelo, vivo en duelo, tengo muchos duelos, ¿no? Ahorita está muy de moda la palabra duelo, ¿no? Y pérdida. Ok, ¿qué es un duelo? Un duelo es un dolor del alma. Mucha gente dice, es que ¿cómo duele el alma? Si solamente no me duele nada físico, el alma duele. Cuando yo tengo una pérdida, es ese vacío que no tengo hambre, no tengo ganas de hacer nada. Es un vacío emocional. Ese es el dolor del duelo. Todos lo hemos experimentado en alguna situación. Del dolor del duelo se derivan obviamente etapas de un proceso de duelo. Todas las etapas son sanas. Un proceso de duelo normal dura alrededor de 2 años. Es un proceso normal. Exactamente. Mucha gente cree que en un mes ya. Sí. Y no. Y un clavo saca al otro. Vámonos con la otra relación, ¿no? Es lo que te decía de los vacíos, ¿no? Entonces, ¿por qué 2 años? Porque en el primer año yo voy a recordar fechas, acontecimientos, aniversarios, fechas importantes que tuve con la persona, en este caso mi pareja. Entonces, obviamente vas a llorar, vas a caer en tristeza. Obviamente, ¿por qué? Porque vas a recordarlo. Al siguiente año, ese dolor aún va a estar, pero va a ser menos. Entonces, nosotros como especialistas es donde valoramos qué tanto la persona sigue en el duelo y en qué etapa está. Ojo, es bien importante, sonará un poquito raro, pero es bien importante que vivamos cada etapa del duelo. Es un proceso personal, ¿sabes? No llevamos prisa, ni el tiempo nos dice rápido, ándale, levántate. De hecho, esas palabras no se dicen en un proceso de pérdida. Tú puedes, vamos, la vida sigue, consíguete otro. No, porque en ese momento pues, no somos capaces de verlo así, ¿no? Pero la primera etapa del duelo, pues es la famosa negación, ¿no? En la negación, yo me digo, no es cierto, esto no está pasando, me va a hablar. Es como el famoso impacto, ¿no? Cuando realmente te dicen, y creo que el duelo se puede presentar en diferentes formas, ¿no? A lo mejor en un trabajo de, ¿sabes qué? Ya no vengas a trabajar, muchas gracias. O con la persona de, ya no te quiero, vamos a terminar. O con tu familia, ¿sabes qué? Acaba de fallecer alguien. Entonces, creo que son esas palabras las primeras que te golpean. Y es como cuando te quedas como bien helado de no sabes ni qué reaccionar. Es cuando empieza todo
ahora sí que a sentir por adentro y sobre todo es cuando creo que sentimos la soledad, la angustia y sobre todo la confusión como en este primer golpe. Claro, es el famoso shock, ¿no? Sí. Le llamamos shock porque es algo que no me lo espero, que cae, ¿no? Repentino, que ni siquiera me preparan para esto, sí. ¿no? Es una noticia que cae de golpe, en la cual como mecanismo de defensa, las etapas de duelo son mecanismos de defensa, ¿no? Okay. Mi cerebro se protege para que no caiga totalmente en una crisis existencial, okay. paranoica, esquizofrénica, etcétera. Entonces utiliza esto. Primero es no está pasando, no es cierto, es una broma, me va a hablar, yo tuve la culpa. No. El no, yo creo que sale en un 100%. Puede durar minutos, segundos, okay. días, horas, meses. ¿Ok? La segunda etapa es la etapa de la ira o el enojo. Okay, el porque a mí, sí. es que no sé, él tuvo la culpa, sí. yo tuve la culpa, sí. es que nos empezamos a deslindar, ¿no? Es que eso no pasó por mi culpa, si hubiera sido por mí, no me hubiera pasado. Claro, ¿no? Entonces responsabilizamos al otro, o muchas veces se responsabilizan a sí mismas, es que porque yo no hice, okay, es que si yo hubiera hecho esto, quizá hubiera pasado esto, ¿no? Entonces, la etapa 1 y 2 pueden ir de la mano. La negación y el enojo van de la mano. Sí. No es como un mes el enojo, otro mes la ira. Okay. No, siempre van de la mano, se juntan, ¿sabes? Sí. La tercera etapa es la etapa de la tristeza. En la etapa de la tristeza, obviamente hay melancolía, sí. les decía, hay sufrimiento, llorar. Llorar es depurar el alma. Entonces, para un psicólogo, yo creo que es la medicina que yo te pudiera decir que sugiero, llora. Es lo mejor que hay, llorar. Llórale por un tiempo determinado. Si le quieres llorar 2, 3 meses, llórale, pero al cuarto mes, levántate y sigue tu vida, sigue tu sentido de vida, sigue para adelante. Si le vas a llorar 2 semanas, pues llórale esas 2 semanas, ¿no? Entonces... Y creo que ha sido... Bueno, creo que a veces, ya cuando siento yo que cuando empezamos con que después de la negación, el enojo, que llega como ya a empezar quizás a depurar quizás todos estos sentimientos, luego me acuerdo de una mitología griega que había, en donde había algunos héroes que se decía que bajaban como al infierno para rescatar a sus amores. Entonces que esta etapa que la que mencionas, luego llegaba cuando aceptabas obviamente que pues ya se fue, empezabas este proceso de llorar porque se fue la persona, llorar porque te abandonaron, llorar porque no pudiste rescatar ese amor que a lo mejor tanto te costó, tantas amistades que quitaste, tanta familia que hiciste a un lado. Entonces empieza quizás ese enojo también con uno mismo de por qué llegué hasta ese punto, y empieza... pues parte del proceso, ¿no? Que a lo mejor también es algo difícil porque pues sientes que pues tu amor está en el piso, tu amor propio, tu autoestima, todo está así, pero en la basura. Y es cuando dices, me siento como basura, y creo que son palabras tan fuertes en donde te empiezas a dar cuenta de hasta dónde llegaste por una persona. Y es cuando te empiezan a caer los famosos 20, ¿no? Exactamente. En esta etapa de la tristeza te encuentras tan vulnerable, sí. ¿no? Tu persona se encuentra tan vulnerable porque esa persona que idealizaste, pues resultó que no te agradeció nada. Esa careta que utilizaste, pues resultó que no sirvió, entonces todo cae. ¿Qué pasa? Pues me encuentro en un momento de vulnerabilidad que efectivamente... no sé qué hacer. Muchas veces, Agustín, ni siquiera extrañamos a la persona. Claro. Extrañamos lo que hacíamos con esa persona. Extrañamos en realidad los huecos que están y que digo, chin, ¿y ahora qué voy a hacer? Lo tan acostumbrado que estabas. Exactamente, ¿no? Es horrible. El decir, híjole, pues estuviera cenando, estuviera en el cine, estuviera acá, estuviera en el bar. Eso extraña, en realidad extrañamos eso. Sí.
extrañamos esa parte, ni siquiera es a la persona, extrañamos lo que se hacía con esa persona, cómo me aliviaba mi soledad y mi vacío esa persona, ¿no? Entonces, seguido de la etapa de la tristeza, efectivamente la autoestima pues se va por los suelos, ¿no? Oye, quería preguntarte algo sobre esta etapa de la tristeza, porque leí en varias ocasiones que es como el momento más angustioso y quizás un poquito, no sé si decir la palabra, pero de todo no la voy a decir, un poquito a lo mejor peligroso, porque incluso hay personas que nunca salen de esa etapa. Sí. Y que después usan esa misma etapa para justificarse o para, o sea, es el pretexto para moverse en un contexto. Y creo que ahí es cuando ya está muy grave el asunto. Fíjate que yo me he dado cuenta yo creo que el 80% de la población vive en duelo de niñez, adolescencia, muertes de padres, cosas. ¿Por qué me te das cuenta? Por eso, por ese pequeño detalle, que es un gran detalle que tú dices. La persona viene, no sé, por una muerte de su papá, de su mamá, de su esposa. Entonces, se supone que esa es la necesidad de la persona. Claro. Cuando tú empiezas a platicar, esa persona se vuelca cuando era joven y murió su mamá. Y empieza a llorar. Entonces, se vuelve hacia atrás y en realidad tiene ese duelo. O sea, tiene una tristeza. La mamá murió hace 30 años, tienes 30 años en un duelo. Toda aquella pérdida en la cual la hables llorando, haya un sentimiento de enojo y de tristeza, es porque todavía tienes un duelo pendiente. Entonces, yo les invito a que hagan alguna lista de pérdidas. ¿Cuáles son mis pérdidas? Una pérdida puede ser perder el teléfono, perder un anillo que te regaló, tu anillo de compromiso, perder tu cartera, tu mochila, que te roben que te asalten, que te roben tu auto. Todo ese tipo son pérdidas. La pérdida más fuerte, si ponemos en una escalera, pues es la muerte. Esa obviamente ya no tiene regreso, ¿no? Entonces, hagan una lista de todas las pérdidas que han tenido y analicen con cuál me engancho, cuál me sigue causando tristeza, cuál me causa enojo, cuál me causa angustia, cuál me causa pues una tristeza profunda al grado que no paro de llorar, ¿no? Sí, sobre todo creo que lo hemos visto con algunas tías o con algunas, incluso con nuestras mamás, que a veces hablan de algún tema en específico, no sé, sus papás, abuelitos y todo, y luego, o sea, son segundos que se les empieza a cortar la voz, Pati, y empiezan a llorar y tú dices, ay, ¿qué onda? No, estábamos hace rato riéndonos, pero ella ya está llorando y dices, ay, ¿qué hago? ¿Me río? ¿O no digo nada? Y qué padre, o sea, qué importante conocer como esos puntos, porque dices, oye, si estás hablando de un tema y empiezas a llorar así como pues porque te estás regresando y te estás brotando y tú mismo te estás abriendo la herida. Y qué fuerte es eso. Exacto, por eso es bien importante que en esta etapa identifiquemos por qué estoy vulnerable, qué más traigo, para no repetirlo con futuras parejas, ¿no? ¿Qué pasa cuando le damos cavidad a la tristeza? Lloramos, la aceptamos, la acompañamos y también la abrazamos. Va a venir otra etapa, que es la etapa de la negociación, ¿no? La etapa de la negociación es esta famosa etapa en la que yo llego a acuerdos con algo, con alguien, con un ser, si ustedes le quieren llamar algo divino. Hacemos mucho este tipo de acuerdos y podemos decir, ay, vida, no sé, si me traes a una pareja nueva, te prometo que yo ya no voy a ser celosa, voy a cambiar. Hacemos estas negociaciones, ¿no? Inclusive podemos ir en esta etapa se recurre mucho al psicólogo, a las terapias alternativas, a toda esta parte de ayuda. ¿Por qué? Porque la persona necesita como buscar un mediador para entender lo que pasó, ¿no? ¿Qué hice mal? Si yo no hice mal, ¿qué puedo dar a cambio o qué me pueden dar a cambio? ¿Sí? Cuando la persona asimila esta etapa de negociación,
hay otra etapa que se llama la etapa de aprendizaje Okay. o asimilación. En esta etapa de aprendizaje o asimilación, pues ahora sí que como su mismo nombre lo dice, la persona es consciente de lo que pasó y Sí. más que nada aprendió de la experiencia que vivió en esa relación. Sí. Entonces, si tú aprendiste, acuérdense, ¿no? Lo que a mí me gusta de mi pareja es lo que yo tengo que trabajar en mí. Si yo aprendí a trabajarlo en mí, ya estoy del otro lado. Oye, y creo que en esta etapa también siento que a veces nos pasa, y también por poner un ejemplo, es que quizás algún día te despiertas y ya no estás llorando. Te despiertas y a lo mejor ya no traes los recuerdos como hace algunos meses los traías tan rápido. O te despiertas y ya no es angustioso como antes. Creo que también otro ejemplo como muy banal que se puede es como a veces cuando te duele una muela que dices, traigo el dolor, pero llega el dentista, te pone anestesia y pum. Sabemos que está el problema ahí, pero ya no es desgarrante, ya no es desgastante, ya no te angustia. Dices, bueno, creo que empiezas a aceptar, como dices, y acomodar las cosas en su lugar, y sabes que hay un problema y sabes que el duelo todavía continúa, pero empiezas a ver, creo que yo, las cosas un poco más claras. Claro. Yo creo que por eso se llama proceso, por eso tiene el nombre de proceso, es un paso a paso. Es vivir todas las partes del duelo, es vivir cada etapa del duelo. No te puedes brincar una, no te puedes saltar ninguna, no puedes vivir todo el tiempo en una. Claro. Quizá la depresión sí se pudiera vivir. Hay tanta gente que vive en depresión, ¿no? Sí. Por una pérdida o por un duelo no resuelto. Que al final de cuentas yo creo que se vive cada proceso, se vive cada etapa, se vive cada momento, se aprende de ello y yo creo que más que nada aprendes a vivir en soledad y aprendes tanto a conocerte que también pones límites, ¿no? Hablando de regresando a una parte del merecimiento, ¿qué me merezco y qué no quiero repetir en mi relación? Y desde dónde construyo yo una relación, desde qué necesidad la construyo. Oye, creo que en este proceso del duelo, creo que ya cuando pasamos estas 5 famosas etapas que nos mencionas, creo que ya es cuando empezamos a tomar como ciertas acciones. Y no sé si a veces se cumplen en el proceso de duelo, igual ahorita tú me vas a ayudar, pero creo que una de las cosas que son necesarias cuando, en este caso a lo mejor cuando una persona se va de nuestra vida espiritualmente, creo que ya es un poco diferente, pero a lo mejor físicamente, creo que lo que podemos hacer, y creo que es algo que nos recomiendan mucho, es tomar distancia. Sí o sí se necesita tomar distancia de la otra persona, porque es necesario, porque necesitas tú también cerrar, como lo que decíamos. Hay que vivir un proceso, hay que, si es necesario, porque luego pasa, ¿no? Que hay veces que hay muchas personas, es que, ¿para qué lo bloqueas de las redes? Ahí déjalo, no seas inmaduro. Sí. Si es necesario que se elimine, y lo hablo incluso también por experiencia propia, yo en algunas veces tuve que quitarlo. Sí. De mi vista y no quería que me saliera en ningún lado porque es doloroso, es todavía ahora sí que encajarte un palito más en la herida y sobre todo pues seguir sufriendo en vano y adrede y nada más por andar ahí queriendo ver a ver qué anda haciendo, ¿no? Sí, no, yo creo que aquí entra mucho lo que tú trabajes a nivel terapia, a nivel personal. Porque efectivamente es como tener una cortada y ponerle limón a la herida, ¿no? Esa cortada, y el verlo y estar al pendiente, y el que hace, y el si ya tiene una pareja, ¿no? Porque acuérdense, los hombres y las mujeres vivimos los duelos de forma diferente, ¿no? Las mujeres pues tendemos a tener un duelo como muy marcado, el enojo, la tristeza, o sea, somos como que muy marcadas en esta otra parte y después florecemos. Y los hombres es al revés. Los hombres primero es no me importa, no pasa nada, vámonos a esto, fiesta y uno, y después caen en esa depresión, en esa tristeza. Entonces son momentos diferentes. Lo más sano
es cortar de tajo todo. Sí. Eliminárselo. No, aquí no estamos hablando que infantil, que inmadura. No, porque estás viendo por tu salud mental. Sí, todo. Y si eso te duele, no tienes por qué estar viendo lo que te lastima. Por eso hablo de amor propio. Si me duele, pues no tengo por qué estar viendo mensajes, viendo historias, viendo estados, no tengo por qué ver. Entonces, ¿qué pasa? Pues mejor tomo distancia, Claro. no voy a ser inmadura, simplemente me amo tanto y Sí. me quiero tanto Exacto. que no me voy a lastimar. Oye, e hilado a eso, en el me quiero tanto, es también creo que otro punto que quiero resaltar es ser firmes con la decisión. Si a lo mejor tú no tomaste la decisión, pero la otra persona lo tomó, pues lo respetamos, a lo mejor no es lo que queremos, pero luego creo que evidentemente nos ha pasado a todos de esos momentos de que hay que hablar, le quiero hablar. ¿Será que vuelvo? ¿Será que va a pasar otra cosa? Esos momentos de crisis que no sabes a veces qué hacer, pero creo que reafirmarte la decisión que ya tomaste y sobre todo tener en cuenta de lo que ya pasó, creo que también te ayuda a recordarte Sí. sobre todo que estás en primer lugar tú y debes Claro. de respetarte primero también. Claro, ¿y qué pasó, no? Yo creo que reafirmar tu decisión tiene que ver con qué pasó, por qué terminé la relación. Hubo Sí. una infidelidad, hubo golpes, hubo violencia, hubo agresión. ¿Qué pasó en esa relación? Que quiero darle otra oportunidad, ¿no? Sí, aparte. Y en realidad no es darle otra oportunidad a él, es volver a vivir esa situación. ¿Por qué? Porque las personas no van a cambiar. Siempre, si te engañó, pues probablemente lo va a volver a hacer. Sí, completamente. Si hubo un golpe, lo va a volver a hacer. Entonces, lo más sano es, obviamente, ser firme ante tu decisión, tener bien en cuenta por qué lo terminaste o por qué te alejaste de esa persona, reafirmar lo que tú eres, lo que tú vales, y ahora sí que ponerte en primer plano. Sí, completamente. Y creo que hilado a eso, en donde tú te pones en primer lugar, creo que quizás en este proceso que vamos, pues es válido, ¿no? Creo que llegar un momento de decir, te perdono a ti y también perdonarte tú, porque al final del día creo que una relación, y en cualquier divorcio, en cualquier término de relación, amistad, trabajo, en todo aplica igual, el problema siempre va a ser 50-50. Obviamente va a variar, pero en este foco, creo yo, de las relaciones, sobre todo amorosas, en donde ya hay un vínculo afectivo, el problema siempre va a ser 50-50. Entonces creo que sí podemos llegar a un punto en el de, pues, liberarte al mismo tiempo tú, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Pasó esto, hice reencuentro de los daños, viví mi duelo incluso. Ya, es momento que te vayas, es momento de perdonarte y también yo sano de esta misma relación, porque tú debes de seguir, o sea, lo mejor que podemos hacer todo es dejar ir las cosas y sobre todo no Claro. estar apegados con algo ni con alguien, porque al final eso termina también muy mal. Yo creo que tienes muchísima razón en este punto y por eso es tan importante la salud mental y Sí. la ayuda mental, ¿no? Sí. Yo creo que sí es bastante importante en estos casos. Si tú ya has pasado por situaciones de pareja en donde no hay un éxito en tu duelo, pues sí necesitas una asesoría terapéutica. Claro. ¿Por qué? Porque te va a pasar lo mismo, ¿no? Esto que dices del perdonarlo o perdonarte, yo creo que lo primero es perdonarse uno mismo antes de perdonar al otro, Okay. ¿no? Hay infinidad de medios que te pueden decir, es que tienes que perdonarlo para sanar. No. Yo te puedo decir, tú no puedes perdonar a alguien si no te perdonas a ti mismo. Entonces, ¿cómo? ¿Qué diste de más? ¿Qué diste de menos? ¿Por qué? Porque hay muchos reproches. Sí. Porque no hice y si hubiera hecho. Entonces, lo más importante es perdonarte tú misma desde el fondo de tu corazón, inclusive desde niña. Sí. ¿No? Desde Ay, qué desde fuerte. padres, o sea, perdonar a tu papá, porque al final de cuentas son roles de papás. Sí. Perdonar inclusive a tu mamá, o sea, trabajar muchísimas cosas muy personales y muy internas para poder perdonar al otro, porque el otro solamente fue una persona, fue alguien que la vida eligió para que Sí. representara a tu pareja en este plano y aprendieras de él. Yo siempre digo, pues mira,
le tocó a él, pero pudo haber sido otro. Claro. Pero fue él. A él le tenías que aprender. Entonces, enfócate en perdonarte a ti y en qué le aprendiste. ¿Qué aprendiste de la relación? ¿Qué te enseñó a poner límites, a merecerte, a priorizarte, a valorarte, a tener mayor seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, ya que tú te perdones y lo trabajas, va a ser muy fácil perdonarlo a él. Okay. Es como las cosas se dan, ¿sabes? No, ni siquiera tienes que hacer un trabajo de perdón, ¿no? Solito las personas cuando te perdonas a ti, sí, claro. es como, ok, ya entendí lo que pasó, pues bueno, no tengo resentimiento con esa persona, aprendí y al contrario, te agradezco lo que te aprendí. Oye, y en este proceso creo que al final, cuando vivimos todas estas etapas de buena manera, como debe de ser, sin correr, sin apresurarte, creo que a lo mejor esto es como muy cliché, pero debe de pasar, pues disfrutar estar solo, o sea, disfrutar tu compañía, disfrutar la famosa soltería y al final volverte a reconectar con esas cosas que, pues desafortunadamente todos hacemos un lado amigos, familia, trabajo, hobbies, por ponerle un foco que no debería, ojo, no deben de hacer nada de esto, no deben de hacer nada ni de lo que te gusta ni a nadie que te cae bien por una persona, pero desafortunadamente a veces por desconocimiento de incluso de nosotros mismos, pues hacemos incluso a un lado a mucha gente y en este reconectarse con uno mismo y de disfrutar la soltería, pues está aquí incluso otra vez ese paso, ¿no? Y creo que nos recomiendan volver a conectar con esas amistades, con varias cosas de tu familia, con cosas que te gustan y sobre todo con eso que siento que es muy importante, que te da paz y te da felicidad. Porque a veces se va ahí las cosas y a veces ya ni sabemos, terminamos la relación y no sabemos ni quiénes somos, ni qué nos gusta, ni qué queremos, ni nada. Así es, muy bien dicho, ¿no? Por la enajenación. Se nota la terapia. Sí, muy bien. Sí, un 10. Mira, yo siempre me gusta mucho como compartir o siempre dejar como algo nuevo a tu audiencia. Espero que les dejemos algo nuevo. ¿Qué es la soledad, no? Si nosotros empezamos a desmenuzar las palabras, yo creo que eso nos haría entender muchas cosas. Sí. Si yo la soledad, a mí desde pequeño me han enseñado, ¿qué te enseñan? ¿Qué aprendemos? Que es mala, cuando te castigan es vete. Sí. Te voy a encerrar en el cuarto, vete al baño, estás castigado, tú solo, nadie le hable. Entonces nos enseñan que la soledad es mala. Sí. Que te portas mal, entonces tienes que estar solo, nadie te habla. Entonces, ¿qué pasa? No quieres estar solo. Sí. Porque eres malo, porque nadie te quiere, porque eres un niño raro. Entonces, la palabra soledad significa, si la dividimos en dos, es sol, edad. Es la edad del sol. Okay. Es la mejor etapa del ser humano. La soledad, yo creo que es la mejor etapa de plenitud del ser humano, estar solo. ¿Por qué? Porque vienes solo. Sí. Y al final, pues probablemente te quedes solo. Sí. Entonces, acuérdate que si no vivimos una etapa, va a regresar. Sí, se va a repetir. Entonces, vemos tanta gente de 60, 70 años que vive procesos de 20. Sí. O no sé, etapa de 40, 50, ahorita está muy de moda, que viven procesos de 15. Sí, entonces, si yo no vivo mi soledad en algún momento de mi vida, ya sea de adolescente, de joven, de adulto, la voy a vivir. En algún momento la tengo que vivir y es una etapa, yo la pondría inclusive como una etapa, la soledad, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay que vivirla. Okay. Porque en algún momento, ya sea cuando seas un adulto mayor o cuando llegues a la edad de la vejez, pues la vas a vivir. Entonces, ¿cómo vas a llegar a esa etapa? Okay. Sobre todo eso, ¿no? ¿Cómo vas a llegar? Creo que lo que yo siempre me recordaba, a lo mejor en ese momento era como muy confortante para mí. Digo, ahora lo agradezco. Pero yo decía, y a lo mejor en ese momento estaba loco porque como que yo mismo me flagelaba, pero decía, qué bueno que me está pasando ahorita. Qué bueno que lo estoy viviendo ahorita. Qué bueno que y sobre todo, si ustedes me han seguido por varios capítulos, creo que las relaciones de parte de toda la comunidad, ya si seas gay, lesbiana, bisexual, trans, todo, creo que es una carga como todavía más pesada
porque no hay referentes, no hay alguien que nos haya dicho, Sí. además de tu Sí. papá o tu mamá, ay, es que así le llegas a la niña y así le llegas al niño, y tú te quedas así como de, bueno, y si a mí no me gusta eso, ¿cómo? Y nadie te llegaba a decir eso, nadie te contó. Entonces yo en mi última relación, y ahorita afortunadamente casi, creo que ya son más ya ni me acuerdo, imagínate, son creo que ya 2 años de haber pasado esto. Yo digo, qué bueno que me pasó ahorita y qué bueno que no me pasó cuando tuve 60, cuando tuve 50, Sí. porque el proceso y el golpe hubiera sido mucho más fuerte, mucho más doloroso, y quién sabe si hubiera podido sobresalir o renacer de algo. Y creo que hay mucha gente que le pasa desafortunadamente, como no viven el duelo, Exactamente. se quedan ahí, y es triste porque luego ves a gente con tanto potencial que ellos mismos se apagan, que ellos mismos se ponen el pie, y desafortunadamente pasa, y hay mucha gente en la vida cotidiana que no ha vivido estos procesos o no se ha permitido vivir estos procesos porque duele, evidentemente te va a Claro. doler y o es como si tú te echaras limonas a la sal, como dice Patricia, pero creo que es parte y creo que es parte de un proceso, y yo ahorita con la edad que tengo digo, qué bueno que viví estas relaciones que he tenido con estos 3 ex, y qué bueno que me pasó ahorita, qué bueno que me arriesgué a no fingir ser otra persona o aparentar o quedarme en un lugar que no quería. Sí me dolió, pero ahorita pienso diferente, siento diferente, y creo que ya sé pedir las cosas y sé qué es lo que quiero de una persona, y sobre todo qué puedo ofrecerle. Claro, ¿no? Y creo que lo hablas de una manera muy consciente, lo hablas de una manera vivencial, ¿no? Sí. De una manera de aprendizaje. Y eso es lo padre, al final no hay experiencias buenas, Claro. ni hay experiencias malas, simplemente pues son experiencias de vida. Aquí estamos en un juego, la vida Sí, es un de hecho, juego, entonces completamente. arriésgate, vive, sí hay que llorar, sí hay que reír, hay que pasar de todo, pero al final creo que es una preparación pues para morir, ¿no? Sí. Porque pues para eso nos preparamos, Exacto. para estar en un lecho y pues regresar en algún momento a donde pertenecemos. Claro. Y creo que el proceso de la pérdida o del duelo, pues sí, es un acto de amor que no nos enseñan desde pequeños, Ay, porque sí. es otro Sí, tema, qué es ajá. el amor y desde dónde No, viene, ya ¿no? sé. Y cómo lo construyo, cómo me enseñan a construirlo. Pero yo creo que el proceso de duelo, de pérdida, es un proceso de amor, es un proceso de autocuidado, de cuando te raspas y mucha gente con un papel así, ¿no? Es como se sacude Sí, y ya, vámonos, otros vámonos, sí, sí, ¿no? sí. Es interesante cómo, inclusive, cómo las personas se autocuran cuando tienen un accidente, se levantan, ay, no pasó nada, lloran, se quedan, o sea, hay muchas formas de Sí. reaccionar, un proceso es igual. ¿Cómo te cuidas tu dolor? Porque nadie lo va a cuidar. Nadie, absolutamente nadie va a cuidarte. Suena muy feo, suena cruel, ¿no? Realista. Pero es la verdad, Claro. ¿no? Nadie lo va a vivir por ti. Entonces, si tú lo tienes que vivir, pues cuídate, ámate y ten paciencia para sanar este dolor, porque en algún momento va a pasar y ahora sí que vamos a florecer Claro. y aprender de lo vivido. Entonces, no me queda más que vivir, ¿no? Vivan, experimenten, hagan, no tengan miedo. Sánense, pero desde el amor y desde el autocuidado. Patricia, qué increíble, obviamente, por todo lo que nos has contado. Creo que estos temas son los que a mí me encanta tocar, porque generalmente no ves o escuchas muy comúnmente, porque generalmente, sobre todo en este mes como de febrero, es como de vamos a regalar y compartir, y el amor y las cenas y los viajes y las sorpresas y los grandes regalos y todo eso que probablemente que todos soñamos, pero pues nadie nos dice qué va a pasar cuando esto se acabe y cuando la burbuja reviente y cuando el globo no flote, y eso es lo más interesante, y sobre todo debe de haber conocimiento. Patricia ya lo dijo, creo que para que haya un cambio necesitas ir a terapia. Entonces el autoconocimiento se necesita hacer con ayuda de alguien, no lo podemos hacer nosotros solos, aunque digamos y nos paremos y ay, no pasa nada, sigo, todo va a llegar un momento en que eso te cobra factura, y lo digo por experiencia. Patricia, si alguien ya se identificó contigo, si le interesó mucho de los temas que hablas o incluso de las terapias que incluso nos vas a platicar ahorita que tienes y que impartes,
¿Dónde te podemos encontrar ahora sí que en este mundo de las redes sociales? O si alguien quiere ahora sí que mandarte un mensaje por algún lado, pues dinos, porque pues uno nunca sabe, ¿no? Ok, sí, mira, les dejo aquí mis redes sociales. En Facebook estoy como Patricia González y en Instagram estoy como Patricia2339 González. Sí. Ahí están mis redes sociales, dudas, comentarios, sugerencias, inclusive comenzar un proceso de sanación, de autocuidado. Ay, sí. Muchas veces mucha gente viene con muchos temores, incertidumbres, sí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le voy a decir? No, yo creo que dense la oportunidad de venir una vez. Claro. Porque también tiene que haber empatía, sí. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tienes que sanar? Y mucha gente dice, es que ¿qué voy a trabajar? ¿Qué te voy a decir? Yo creo que las palabras salen, sí, fluyen. Completamente. Ni siquiera se necesita estudiar lo que vas a decir, sino que sale, ¿no? Sí. Todo fluye. Creo que yo lo he dicho muchísimas veces y esto es algo con lo que siempre me he quedado. Creo que el cambio hoy nos toca a nosotros, porque si no es ahora, ¿cuándo? Y si no somos nosotros, ¿quién? De verdad, si ya llegaron hasta este punto, gracias sobre todo por darse la oportunidad de romper estigmas, tabúes y mitos conmigo y con cualquier tema y sobre cualquier índole. Al final del día esto es para todos nosotros, para que aprendamos, es un mini consultorio, es una terapia para el mundo. Entonces, gracias. Y ya saben, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Agustín R. Chávez. Patricia, gracias por darte esta oportunidad. Y yo los escucho, o más bien ustedes me escuchan a mí en una próxima edición de su podcast favorito. Bye. Gracias, bye.